Solo denos un minuto, por favor. Okay, we can proceed. Thank you. Great, thanks. Excellent. Well, thank you. Es súper. Pues muchas gracias por estar. Agradezco mucho que toman el tiempo. Estoy viendo nombres que conozco de otras sesiones previas. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con un resumen de las subvenciones operativas de C3 y la información que escuchamos de ustedes en diciembre. Además, vamos a introducir la idea de bonificación que estamos considerando agregar. Y luego vamos a pasar la mayoría del tiempo escuchando su retroalimentación. Entonces, para los de ustedes que no me han conocido antes en las sesiones previas, yo soy Jeff de Third Sector. Somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos en Boston y en todos los Estados Unidos, trabajando los sistemas públicos para avanzar los resultados equitativos. Entonces, primero que todo, quiero revisar el fórmula de C3. C3 quiere decir a la mancomunidad le importan los niños y esas subvenciones comenzaron a salir en julio. Entonces, para enfatizar que todo lo que estamos hablando hoy está operando en adición a los sistemas que ya existían. Entonces, no va a afectar a otras subvenciones. Es muy específica a las subvenciones de estabilización federales. Y en cuanto han trabajado el fórmula, han usado los principios rectores. Primero, la estabilidad, dejar que los programas sigan operando y mantienen la calidad durante la pandemia. Además, la adecuacia que son adecuados. Luego, la equidad, apoyar a todos los proveedores y reconocer las necesidades únicas de los proveedores, especialmente a los que sirven a los niños y familias de color y de bajos ingresos. Y finalmente, la simplicidad o la facilidad para que puedan acceder a los fondos. Entonces, voy a revisar la fórmula como existe. Esa misma fórmula que hemos usado durante los últimos 7 meses para distribuir los fondos. Entonces, si han recibido esos fondos, deben reconocer esta fórmula. Entonces, fórmula, como pueden ver, del lado izquierdo es el monto de base. Entonces, todos los proveedores autorizados son elegibles para estos fondos de base. Es $83 por mes por persona o por cupo. Entonces, tenemos que utilizar la capacidad autorizada y entonces reciben crédito por 10 lugares. Entonces, comienzan con $830 para todos los proveedores. Luego hay un ajuste para los educadores y en base de si son de tiempo completo o tiempo parcial, y también reciben otros fondos si hay un asistente presente. Y luego, para los que trabajan en centros, entonces se basa en la cantidad de educadores, porque entre más educadores quizás, o quizás con menos educadores, más educadores están ofreciendo mejor cuidado a los niños. Y finalmente, estos fondos se basan en la capacidad autorizada y no en las inscripciones. Entonces, del lado derecho hay un ajuste de equidad. Entonces, algunos proveedores son elegibles si sirven a las familias y niños con pocos recursos, y eso se basa en el lugar donde está el centro, en base al índice de vulnerabilidad social, o si un gran porcentaje de los niños que sirven reciben un pago subsidiado. Eso comenzó en julio de 2021 y hemos continuado hasta el final de este año fiscal que termina en junio. Entonces, ahora queremos compartir algo de información que recibimos de la encuesta de diciembre
Muchas gracias a todos que rellenaron la encuesta y nos dio mucha información útil. Entonces, algo que se destacó fue el desafío que se enfrentan en la fuerza laboral ahora para reclutar y retener trabajadores en educación temprana. ¿Qué tal difícil es mantener el personal? Entonces, para hablar de los centros, que los proveedores están teniendo problemas para encontrar solicitantes calificadas. 74% dijeron que no hubo solicitudes y que otros 64 no estaban completando el proceso de reclutamiento. Luego, 67% dijeron que los solicitantes estaban pidiendo pagos más altos de lo que pudieran pagar. Luego estamos viendo que muchos educadores están saliendo del gremio. Por ejemplo, el 49% están saliendo para otras industrias, luego 39% están saliendo de la fuerza laboral, 38% saliendo para las escuelas públicas. Y luego estamos viendo otros desafíos que aparecen de otra forma. Por ejemplo, el salario del proveedor de cuidado infantil está muchas veces en riesgo y tiene que ver mucho con cuántas personas están inscritas en los programas. Luego reconocemos que los programas tienen que asumir costos extras o hacer ajustes como horarios extendidos, inscripciones de bebés o inversiones en la calidad. Y esos son desafíos extras. Entonces, quizás se recuerdan de esta pregunta de la encuesta, si la llenaron. Preguntamos a los proveedores qué debemos tomar en cuenta como el ESC cuando pensamos en este programa de bonificación. ¿Qué son los aspectos del programa que reflejan la alta calidad, que ayudan a las familias? Y algunas respuestas sí se destacaron. Por ejemplo, casi 66% de los proveedores dijeron que dar servicio a los bebés y los niños de menor edad, como que 2, 3 años, ayuda bastante a las familias. Luego escuchamos que las calificaciones profesionales y educativas fortalecen la calidad del programa y dejan que sirve mejor a las familias. Y finalmente, muchos programas dijeron que la cantidad de desarrollo profesional y los horarios extendidos son cosas que son muy útiles para las familias y entonces sería muy bueno incluir estos aspectos en los bonos. Entonces, finalmente, preguntamos a los proveedores en centros cuáles estrategias están funcionando en términos de retención que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, dijeron que los aumentos en los salarios sostenibles sería fundamental para abordar este problema de retención. Entonces queremos llegar a un nivel que los educadores calificados que tienen las mismas calificaciones que los maestros en las escuelas públicas reciben el mismo pago que los maestros, que lo que no está pasando ahora. Entonces tenemos que invertir en los educadores y eso nos permitirá abordar el problema de reclutamiento y retención de los educadores. Entonces, con esta información de fondo, vamos a hablar de la bonificación que el ESC está considerando. Entonces, para resumir, hemos sacado esta subvención desde julio del año pasado. Hemos gastado 170 millones de dólares a 6,000 proveedores. El 80% de los programas autorizados están participando y pueden ver que las subvenciones medias, bueno,
como en la fórmula, la tasa de base es de 83, pero por promedio, en cada lugar están recibiendo más de $150 por lugar. Pero reconocemos que los proveedores están todavía diciendo que la subvención es necesaria para seguir operando. Entonces, por eso hemos extendido la subvención hasta junio. Entonces, todos los que están recibiendo pueden volver a solicitar de la misma manera como han hecho en los últimos meses pasados, ese mismo proceso. Ahora que estamos utilizando los fondos de estabilización, podemos incluir programas que antes no eran elegibles porque recibieron su autorización después de marzo de 2021. Entonces, los que han recibido la autorización desde entonces ahora son elegibles para solicitar o ser parte del programa. El proceso de solicitud es a través de LEAD, la cuenta LEAD. También estamos en el proceso de hacer un registro profesional para simplificar el proceso, especialmente para los que tienen mucho personal. Entonces, es un solo lugar donde van a poder guardar toda la información de todo el personal. Entonces, vamos a mantenerlos al tanto de esta opción. Si podemos seguir a la próxima. Pero pensando en los desafíos que Jeff acaba de mencionar, estamos queriendo reconocer las maneras en que han invertido en ciertas actividades para abordar los desafíos. Entonces, tenemos la meta de reconocer un rango de estrategias. Entonces, las metas siguen las mismas. Pensar en las prácticas de inversión en los educadores y la retención de los educadores. Pero reconocemos que hay muchas estrategias diferentes para lograr estas metas y no todos van a utilizar la misma estrategia. Entonces, estamos dejando la opción que nos cuenten cuáles estrategias estén utilizando para que reconozcamos la variedad de estrategias que se están usando. Estamos buscando comprender las maneras en que los centros, los programas en centros y de FCC están logrando estas estrategias de forma realista. Por ejemplo, pueden pensar en todo lo que se hizo desde el julio pasado hasta el próximo junio de 2022. Entonces, ya han tomado ciertas acciones que nos gustaría saber más. Y luego, quizás después de escuchar esta presentación, van a decir tomar otras acciones hasta junio. Entonces, van a poder reportar estas acciones a nosotros y luego podemos pensar en las inversiones o el nivel de inversión que es adecuado. Entonces, lo que podríamos pensar es utilizar los fondos de subvención y utilizar estos fondos para invertir en esas estrategias. Y por último, es la manera de aprender de ustedes cómo están invirtiendo los fondos y ver cómo las inversiones y las estrategias están apoyando al gremio, especialmente en el área de retención de educadores y apoyo a las familias. Entonces, eso va a funcionar porque vamos a dar los pagos vamos a dar la oportunidad de solicitar los pagos hasta junio. Entonces, van a haber preguntas adicionales en la solicitud de subvención. Entonces, pueden reportar todo lo que han hecho desde el julio pasado. Y luego se pagará el bono al final de junio en un solo monto. Y estamos enfocando el bono para que sea más o menos el 18% extra de fondo de subvención de los últimos 3 meses. Entonces, se dará en junio y se tomará en cuenta
todo lo que ha pasado durante el último año y se va a calcular en base a $15 por lugar. Entonces, los detalles de cómo va a funcionar. Para que los educadores de FCC reciban el bono, vamos a tomar en cuenta la siguiente información. Desde el julio pasado hasta ahora en junio 2022, es comprender las mejoras que han hecho para apoyar a las familias, a comprender las inversiones en los educadores y también que la demostración de las inversiones significativas que han hecho en estas mejoras. Entonces, para especificar un poco más, cuando piensan en primer detalle para informar sobre las mejoras que han logrado hacer para apoyar a las familias, por ejemplo, hemos escuchado que los programas ofrecen horarios no tradicionales, por ejemplo, horarios extendidos. No es algo requerido, pero sí como ofrece una diferencia y es algo que hemos escuchado de una gran cantidad de programas. Además, apoyo adicional para los bebés o los niños de 2, 3 años si están comprometiendo espacio a niños muy jóvenes, entonces queremos saber de eso. Y también los servicios comprensivos que ofrecen a las familias. Todos pueden ofrecer esta información a nosotros. Luego queremos saber de las inversiones que han hecho en sí mismo o en su asistente entre el último año. Por ejemplo, han aumentado el salario, han expandido los beneficios que se ofrecen los horarios flexibles, proporcionan cuidado infantil gratuito a sí mismo, a su asistente, están ofreciendo oportunidades educativas o de formación. Quizás hay muchas maneras que los centros los programas están abordando todos estos temas. Quizás un programa no va a abordar todos los temas, pero un FCC podría comprometerse a un aspecto que es muy importante para el programa, o quizás hay algo que no hemos tenido en cuenta y que debemos considerar. Entonces, cuando lleguemos a la parte de preguntas, entonces nos gustaría escuchar de eso. Hay una pregunta en el chat sobre si hay un plan para cambiar la tasa de presencia de niños, de bebés. Entonces, voy a estar considerando eso y tendremos que tener la tasa requerida, pero vamos a dar más seguimiento a eso. Ok, ahora para hablar de los proveedores en centros, debemos pensar en cuáles pasos se van a tomar desde esta perspectiva de centros. Primero, cuando se lanza el registro, la participación en el registro nos ayudará y les animamos a participar. A través del proceso de solicitud, también queremos comprender las inversiones que han hecho en los educadores. Y además queremos comprender el toma de decisión tras de estas decisiones de inversión. ¿Por qué están tomando estas decisiones y cómo van a afectar al reclutamiento y retención? También queremos comprender el nivel de inversión financiera en esas mejoras. Entonces, cuando está disponible el registro, va a ser un centro para toda la información de educadores y va a proporcionar mucha información para que comprendamos el personal actual y nos permite recolectar información, por ejemplo, demográfica, sus roles, los salarios y pagos, además de la fecha de inicio de empleo, y así podemos comprender la retención un poco mejor. Y luego queremos comprender las inversiones específicas que están haciendo para apoyar al reclutamiento y retención de educadores. Están ofreciendo un aumento de salario, están ofreciendo bonos,
si están introduciendo nuevos beneficios o mejorando sus beneficios. Es que sí, reconocemos que los salarios son muy importantes, pero también hay otras cosas que debemos tomar en cuenta para retener los educadores. Y también pensando en otras inversiones que podríamos prever, por ejemplo, acceso a la educación, otros apoyos profesionales. Y además queremos comprender cuáles son sus objetivos de reclutamiento y retención, cuántas personas necesitan en el personal, cuántas personas esperan que estén en su trabajo al final del año. Queremos comprender esta información también como parte del proceso. Y luego, como el último paso, queremos comprender la naturaleza, el tipo de inversión. Entonces, por favor, dennos un resumen de toda la inversión financiera que han hecho en las estrategias resultadas. Y quizás también nos pueden compartir de dónde viene el dinero de inversión. No todo necesariamente va a venir de las subvenciones, sino de otras fuentes también. Entonces, queremos saber cómo apoyar a estas inversiones. Y eso nos permite también tener un punto de referencia de las inversiones y en comparación con la financiación C3 que se recibe. Entonces, en este momento vamos a presentar algunas preguntas. Nos gustaría escuchar algo de retroalimentación de ustedes. Para comenzar, vamos a hacer preguntas sobre las estructuras FCC y luego sobre los programas de centros. Pero si se nos va el tiempo, vamos a hacer disponibles las encuestas en el sitio de participación. Entonces, si no les da tiempo para hacer su retroalimentación o no llegamos al punto de hablar de los centros, van a poder participar en todo caso. Luego, hay una pregunta sobre los programas que se acaban de reaperturar. Hay un proceso para los programas que se acaban de volver a abrir. Entonces, pueden hacer la solicitud para los meses que llevan abiertos. Y obviamente vamos a ajustar las expectativas en base al tiempo que han estado abiertos. Ahora voy a pasar la palabra a Eli para que explique el proceso. Muchas gracias, Jocelyn. Ok, hay dos maneras de conectarse a Poll Everywhere, que es el programa que utilizamos para recibir sus pensamientos, sus aportaciones. Entonces, hemos preprogramado preguntas al programa. Ustedes van a compartir sus respuestas y ahí se van a ver sus respuestas en la pantalla. Entonces, para poder participar de esta forma, les pedimos que se conecten al sistema. Entonces, si quieren conectarse por celular, entonces se puede mandar un mensaje de chat con la palabra Early Education al número 22 33 3 22 333. O si están en línea y se pueden conectar por internet en su celular, entonces, perdón, en su computadora, pueden utilizar la página web que está escrita en el chat, la dirección. Se encuentra en el chat, pero es pollev, polleb.com, /early education, todo junto. Entonces voy a dejar unos minutos que se conecten y de ahí vamos a revisar las respuestas juntos. Looks like people are coming on. I see responses Ya coming. veo que la gente está entrando, ya hay respuestas. Great. Genial. Mientras esperamos, veo que hay otra pregunta en el chat sobre los aportes de FCC para
los aportes que se puede dar a las cuentas de jubilación, por ejemplo, eso sí sería una inversión apropiada para los fondos. Entonces voy a compartir la pantalla, si me dan chance. Entonces, la primera pregunta que hacemos, habíamos compartido los ejemplos más antes de cómo apoyar a las familias. Ella compartió, por ejemplo, del horario extendido para las familias, quizás muy temprano, muy tarde, toda la noche, durante el fin de semana. Entonces, todo lo que sea que responda a las necesidades de familia. También la inscripción de los bebés, los servicios comprensivos que van más allá que el cuidado infantil. Y reconociendo que todos estos esfuerzos necesitan otros costos o implican otros costos. ¿Qué son otras cosas que debemos incluir como el ESE para reconocer los costos extras para cumplir con las necesidades de las familias? Entonces, ahorita vamos a ver las respuestas. Pueden escribir sus respuestas en español si necesitan. Entonces, los gastos operativos han subido por la inflación y su impacto, menos inscripción por la pandemia, inscripciones por la pandemia, descuentos. Otra vez más, pensando en los impactos de la inflación, gastos en el capital para el equipo, las inversiones en el negocio, apoyo para inscribir a las familias y los niños que necesitan apoyo porque son de bajos ingresos, pero no reciben subsidios. Horarios extendidos implican costos adicionales. Cuidando a niños en la mañana, permitiendo las ausencias relacionadas al COVID, que las familias no tienen que pagar. Becas para las familias, descuentos para las familias. Es una forma de apoyo y de servicio responsivo para las familias, pero que también implican costos extras. Requisitos para la cantidad de bebés relativo a otros niños. Más tiempo de cuidado infantil implica más comida, horario extendido de 7 a 5, costo de currículo, costo de limpieza, costo de alimentos, aumentos en el costo de vida, intervenciones tempranas in situ, salario, comida, desarrollo profesional, la tecnología y otros subsidios para familias, respondiendo a las familias los fines de semana, en las noches. Tener más educadores calificados, reembolsos para la comida, más tiempo para sanitizar y para limpiar bien, la inflación, los suministros. Parece que los ingresos ahora no son nada estables, que los programas de alimentos no toman en cuenta todos los costos de comida, mandando comida a casa, suministros personales, inflación. El transporte a la escuela y de regreso. Tener más niños en los daycares. Permitiendo que las familias que solo necesitan utilizar el cuidado infantil de tiempo parcial, a veces eso es más caro para los proveedores porque hay días que no hay
un cupo lleno. Gracias, nos ayuda mucho. Gastos educativos para los proveedores, por ejemplo, por las clases de maestría, inicio temprano, eso tiene un costo extra, libros, refacciones, pago de asistentes, costos más altos de todo. La diferencia entre el pago diario y el voucher, inscribiendo a niños con necesidades especiales que necesitan otros materiales que a veces tienen otro costo. Tener horarios extendidos y espacios extendidos tiene costos adicionales. Un precio más económico para las familias, para que puedan seguir. El pago privado a veces es más lento. La inscripción bajada, eso que afecta la capacidad de invertir en el negocio. No cobrar por las ausencias debido al COVID. Gastos operativos que son más altos, el cuidado de los bebés, los costos de los suministros, el efecto de la inflación, el cuidado a los niños preescolares, oportunidades de enriquecimiento, salarios del personal, de los empleados, inflación y la renta, tomando en cuenta la experiencia profesional que tiene su costo también. Que las familias ahora no pueden pagar más para el cuidado infantil, pero sí los costos sí han subido. El salario de los asistentes, el alquiler ha subido. Costos de las instalaciones, que tener los proveedores muy calificados es una inversión. Otra vez se mencionó el programa de alimentos y las cosas de limpieza, el tiempo libre, de vacaciones. Proporcionar comida para familias cuando están en cuarentena, eso sí es genial. Poder pedir nuevos suministros o materiales, ofrecer un cuidado a tiempo parcial, la posibilidad de tomar más estudiantes o niños subsidiados. También preguntas sobre la posibilidad de ofrecer cuidado a los bebés. Entonces, eso tiene que ver con la cuestión de cuántos bebés hay. El cuidado a tiempo parcial implica más trabajo. ¿Qué es lo que él quiere? Las becas. Más flexibilidad para los vouchers. Otro es asistente, para que un asistente pueda tomar algo de tiempo de vacaciones. No solo dar un descuento, sino no aumentar los costos durante los últimos 2 años. Eso ha afectado a los ingresos. Oportunidades para salidas, eso es otro servicio que tiene costos adicionales para las familias. Niños con discapacidades físicas o conductuales, a veces requiere un apoyo extra. Los costos de salud, para los beneficios de salud. Todos los tipos de seguro, salud, dental.
more capacity, más capacidad, compensation rates, los daily pagos, holidays, more help for single parents. más ayuda para los padres y madres solteros. We're going to move to the next question and make sure that we sort of Y vamos a pasar a la próxima pregunta, pero también vamos a seguir recopilando sus pensamientos. Entonces, esta pregunta se enfoca en el salario y los beneficios. Entonces, como un proveedor de cuidado infantil familiar o alguien que provee asistencia, queremos saber más sobre su propio salario, si usted es proveedor, o cuánto suelen pagar a los asistentes, qué ofrecen en términos de beneficios, dónde han habido aumentos o inversiones extras en los beneficios, en los salarios o otros tipos de apoyo como horarios flexibles, cuidado infantil para un asistente o sus hijos, o el apoyo a oportunidades educativas, o que el asistente tenga otras oportunidades educativas. Entonces, ¿dónde hay costos e inversiones durante el año pasado en estos tipos de cosas que tienen que ver con la inversión en el personal? Entonces, como dueño de un lugar de cuidado infantil, quizás la práctica es solo recibir lo que queda. Entonces, el cambio a un pago semanal sería un costo adicional, más salario para los asistentes, beneficios de jubilación, no poder pagar un asistente, no poder contratar un asistente porque es una pérdida neta. Bonos de retención durante un momento de poca personal disponible, entonces poder ofrecer estos bonos, fondos de jubilación, cuidado a los bebés, aumentos en el salario para poder ahorrar para la jubilación, pagos bajos para los empleados, los hijos de los empleados, también el mantenimiento puede quitar del pago que llevan a casa, beneficios de jubilación, más tiempo pagado de vacaciones, aumentos en el salario para el personal de tiempo completo, tener que decidir entre comprar los materiales, pagar el alquiler y pagarse a sí mismo, cuidado de los bebés con la ayuda de un asistente, días feriados pagados, el costo de capacitaciones, un sueldo más alto es lo que más necesito, más oportunidades para educación alcanzable, poder tomar una vacación, poder contratar salarios. Mi salario es solo lo que queda. Es difícil aumentar el salario cuando se está ofreciendo el cuidado de tiempo parcial. Siento que voy a trabajar para siempre porque no hay un fondo de jubilación. Es difícil invertir en su futuro de uno mismo. No se puede invertir en un fondo de jubilación sin subir los costos de matrícula. Esta persona paga toda la capacitación del asistente y proporcionó un bono de retención de la subvención C3 y al asistente ha podido mandar su hijo a programas sin costo. Entonces, estos son buenos ejemplos de inversiones en un asistente, pero también implican costos adicionales. Y eso es lo que Jocelyn quiere escuchar de ustedes para poder reconocer sus inversiones mediante un bono.
más tiempo pagado, más tiempo libre pagado, becas para las clases de maestría, días de salud mental con pago, vacaciones pagadas, horarios flexibles para retener los asistentes, bonos de retención, pagar que los asistentes logren todos los requisitos, por ejemplo, tomar las huellas dactiles, etcétera. Aumentos de pagos mínimos, de salario mínimo. Necesitar un salario definido para el operador del centro después de los gastos. Costos de las capacitaciones, subir el pago del asistente en cuanto vaya terminando sus capacitaciones, mejor seguro. Cuando los niños cumplan 2 años, se pierde ingreso. El tiempo de enfermedad paga, más tiempo de vacación. Mantener los aumentos en los salarios cuando se acaben los fondos o cuando se disminuye. Que las personas que operan su centro por cuenta propia no pueden tomar un salario. Como hay una necesidad para el cuidado infantil de bebés, entonces hay que contratar un asistente para todos los días que el centro está abierto. El salario siempre ha sido lo que quedaba y siempre es nada. No tengo idea cuánto es, pero varía del año en año. Sería bueno tener asistencia para pagar la universidad, los pagos de impuestos semestrales, fondos de jubilación. Tener que cerrar para poder asistir a juntas familiares, por ejemplo, capacitaciones en el manejo y gestión de negocios, tiempo de planificación, posibilidad de contratar a los empleados de tiempo parcial. Cuando un asistente está enfermo y no hay otra persona, entonces estoy viendo más peticiones de reglamentación. Cuando los proveedores trabajan más de 10 horas al día, es menos del salario mínimo en total y nunca hay dinero para ahorrar para la jubilación. Entonces vamos a ver la próxima pregunta. Entonces, si fuera un proveedor de cuidado infantil para familias y está viendo este año desde julio de 2021 y junio de 2022 y va a invertir en sí mismo o en su asistente, por ejemplo, en el salario, en la compensación, en las capacitaciones, las formaciones, el desarrollo profesional o en los servicios que responden a las familias, por ejemplo, los horarios extendidos, el cuidado de los bebés, estos servicios que ya han mencionado. Entonces, si hicieran estas cosas, ¿qué información presentarían al ESE para demostrar que habían hecho esta inversión? Aquí el ESE quiere comprender qué es razonable a solicitar de los proveedores. ¿Qué sería algo razonable como parte del negocio normal que podrían desarrollar y podrían presentar como parte de la certificación en el programa de subvención para evidenciar sus inversiones? Algo de evidencia de un pago inicial o un anticipo, poder demostrar las horas que han participado en ciertos eventos, los materiales, las facturas,
un contador que puede manejar tales facturas, enseñar la inversión en el currículo, formularios para enseñar que han participado en capacitaciones, maneras de demostrar las pérdidas, ¿verdad? De cómo pueden rastrear las pérdidas. Es difícil invertir cuando estamos todavía enfrentando deudas de 2020. Una hoja de cálculos. ¿Cómo rastrean su propio presupuesto? Recibos, certificados de horas de capacitación, sitios web que se han creado, asistencia, registros de asistencia que muestran que los niños están llegando durante las horas extendidas, responder a encuestas, los créditos que se ofrecen de las universidades, los salarios o los talones de pago de los asistentes o de personal, recibos, certificados, un listado de gastos o de costos, artículos comprados, un plan de negocios, el costo del currículum presentado, demostrando los aumentos en el salario. Y aquí hay una pregunta de, no se puede mostrar recibos o facturas para todo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eso es porque hacemos la pregunta. No queremos crear trabajo adicional o si algo no es razonable, entonces no queremos pedírselo. Entonces, ¿qué tienen ya que no sería una carga adicional para mostrar las inversiones que han hecho? Algo para enseñar el pago de bonos, imágenes y recibos para mostrar mejoras a las instalaciones, pagos de servicios, de cuentas. Una atestación. La retroalimentación de los padres para ver la calidad, gastos en comida. Por favor, no nos den más trabajo, pueden ver nuestros impuestos, cuestionarios, el estrés que se ve en nuestras caras, certificados, asistencia, demostrar que no han habido aumentos en los costos para los padres, pago de un aumento en el pago de seguro, el expediente estudiantil, copia de los contratos con los padres para asegurar que los pagos no han cambiado. Información de inversiones en planes de jubilación. No sé si los registros realmente van a demostrar las inversiones que he hecho. Parece que los formularios de impuestos están siendo sugeridos por muchas personas. Capacidad de inscripción versus cuántas personas realmente están inscritas, los recibos, el acceso a los servicios de salud, certificados de capacitación, una explicación ya que no era un requisito de la subvención. Y quiero aclarar de que sí, eso es solo tendría que ver con el dinero extra que se va a dar, un bono que se podría dar además de la subvención. Entonces, estoy tomando muy en cuenta lo que dicen, ¿verdad? Porque quizás juntar toda la información implica otro trabajo para ustedes y para nosotros. Entonces, queremos recolectar y ver la evidencia, pero sin crear otro papeleo, otro cargo adicional.
y definitivamente no estamos pidiendo toda esta información, solo queremos escuchar las ideas de cuáles opciones podríamos proporcionar. Pero sí estoy viendo muchas respuestas que dicen que sugieren solo que se provee un certificado de las inversiones. Entonces, muchas buenas ideas aquí para lograr el balance entre la simplicidad y la necesidad de la simplicidad y una comprensión de lo que están utilizando en su trabajo diario. Entonces, muchas gracias. No sé si hay otra cosa que quieren que el EEC tenga en cuenta cuando estamos planificando agregar fondos adicionales a la subvención actual. Entonces, tiene que ver con un bono, fondos adicionales. ¿Qué debemos tener en cuenta mientras planificamos implementar estos fondos adicionales? Aquellos programas que nunca cerraron. La mayoría de los proveedores trabajan solo, que están muy estresados y están intentando lograr todos los días. Mucha empatía con esta situación. ¿Cómo mantener los salarios cuando ya no hay dinero de subvención? Años de operaciones, esfuerzos para seguir adelante con los programas durante el COVID, los horarios extendidos largos. Acabamos de llegar a la hora, a las 8 de la noche. Entonces, las preguntas siguen disponibles. Entonces, les pedimos, por favor, que sigan mandando sus respuestas. Y mientras la gente va terminando sus respuestas, también vamos a compartir el enlace con las preguntas para los programas de centros. Y vamos a dejar la encuesta abierta hasta que la gente termine respondiendo. Reconocemos que es una tarde, es una noche muy larga y que están trabajando horas largas y están participando en esta sesión hasta muy tarde, pero les agradecemos muchísimo por sus respuestas y así podríamos tomar en cuenta sus necesidades, los desafíos que están enfrentando y sus necesidades de flexibilidad, también los apoyos que están proporcionando. Entonces, muchas gracias a todos y les deseamos una muy buena noche. Good night. Feliz noche. Buenas Muchas noches. gracias. Thank you. Bye. Buenas noches. Good Buenas night. noches. Good night. Buenas noches. Thank you. Buenas noches. Feliz noche. Bendiciones para todas. Amén. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches. Bendiciones. Muchísimas gracias. Good Gracias. night and thank you so much. Thank you so Muchas much. gracias. Bye. Bye. Thank you. Good night. Good night. Thank you so you. much for your service. Good night. Thank you. Goodbye.